Buenas, vamos a ver la clase de hoy. Hacer un repaso de los ejercicios que tenían que hacer de la clase anterior y lo vamos a hacer tanto en Office, Calc como en Microsoft Excel para que tengan referencia. Bien, voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Bien, como ejercicio de la clase pasada, vimos, vamos a hacer el ejercicio 5 como ejemplo para que puedan hacer los que no pudieron hacerlo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el ejercicio. Primero tengo una plantilla donde tiene este formato, con esos bordes, con ese autorrelleno, con ese color de fondo, digamos, de la cabecera. Tiene los datos donde debo calcular el subtotal, el IVA, el total y rellenar con artículos, dice esto. Entonces, bueno, vamos a colocar, primero que nada, abrir un Excel y vamos a colocar, yo lo voy a poner así como para poder copiar los valores. Entonces yo aquí voy a poner artículos, escribiendo, le doy Tab y me corro a la celda derecha, descripción, le doy Tab, me corro a la derecha, cantidad vendida, escribo cantidad vendida, le doy Tab y me pongo a la celda de la derecha, precio unitario, después tengo subtotal, me corro, subtotal, y voy escribiendo lo que tengo en esta planilla. Total, IVA y total. Total, acá pongo IVA y aquí coloco total. Total. Bien. Aunque esto se me vea ahora cortado, ya lo vamos a arreglar dándole formatos. Mientras yo coloco los datos que me piden que escriba, después me dedico a hacer el formato. Aquí dice goma, escribo goma. Goma, si le doy enter, le doy enter, me voy hacia abajo, escribo lápiz, le doy enter, virome, le doy enter, cuaderno, y la cantidad vendida me dice que en el primero son 10, le doy enter, 20, 145, enter, 15, le doy enter. El precio unitario, 1.5 o 1,5. 2.25, 3.4, 10.5. Bien, yo ya tengo los datos. Ahora tengo que darle formato a esta planilla. Entonces tengo que darle bordes. Generalmente yo elijo la cabecera, que son todos estos, los elijo de una sola vez porque a todas le voy a aplicar el mismo borde, el mismo color, el mismo tipo de letra. Y hay una opción que yo voy a esto,
que me permite, cuando yo selecciono, hago clic, ¿no es cierto? Con ese más blanco, voy sin soltarlo, selecciono, y ahora sobre eso mismo hago con el segundo botón del mouse y despliego una ventanita que se llama formato de celda. En formato de celdas, yo le voy a aplicar a ese formato de celdas, esto es general porque es un número. Acá tengo distintas pestañitas donde yo puedo aplicar, son las mismas opciones que tengo acá, pero acá están, digamos, en este formato de celda, todas las que seleccioné les voy a aplicar este formato, que va a ser general, alineación. Esto que dice ajustar texto es algo que tengo que poner porque acá se me oculta el texto. Entonces digo, ese texto que se ajuste y me lo muestre. Entonces le pongo ajustar texto. Ajustar texto y a ese texto que está escondido me lo va a mostrar. En fuente le pongo negrita, color negro. Si quiero aumentar el tamaño de la fuente, lo aumento. En borde tengo que elegir cuál es el que voy a elegir. Si voy a elegir este o el negrito, voy a elegir este o este borde grueso. Elijo el borde grueso. Color, puedo darle un color automático. Y voy a elegir todo, el borde y también las divisiones internas. Le voy a aceptar. ¿Vieron entonces qué pasó? Aquí el texto se me puso en dos, como si fueran dos filas, pero es una sola. Igual aquí lo vamos a ampliar, esto como la palabra es muy grande, vamos a ampliar un poquito. Ya estaría mi planilla. Y al resto de esto le voy a aplicar el borde nomás. Segundo botón, formato de celdas. Le voy a aplicar un borde, este borde, y se lo voy a aplicar al contorno y al interior. Le voy a dar a aceptar. Entonces ya tengo mi planilla con cierto borde. Bien, entonces, ¿qué me dice el ejercicio que haga? Me dice que el artículo como serie, dice ingresar las series ingresando A1 y luego arrastrar desde el controlador de autorelleno. Entonces aquí le pongo AR1 y le doy Enter. Y ahora vuelvo a seleccionar y desde el botón derecho y abajo, ese más negrito que se me aparece, hago clic y autorrelleno hacia abajo. Entonces me pone artículo 2, artículo 3, artículo 4. Yo podría haber hecho esto desde, si fueran 1000 productos, lo estoy codificando de esa manera. Bueno, me piden que calcule el subtotal, multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario. El subtotal, esto es igual a la cantidad vendida, selecciono por el precio unitario, que hago clic en D2, le doy Enter. Lo escribo una vez y ahora autorrelleno, porque yo aquí quiero hacer la misma operación, pero en lugar de 10 por 1,5 quiero multiplicar 20 por 2,25. Cuando yo autorrelleno, este me copia la fórmula y sí, tengo que verificar si está haciendo el cálculo bien. Vuelvo a pararme sobre la fórmula y digo, ¿está multiplicando 20 por 2,25? Sí, está multiplicando. Le doy escape, me paro en la otra, verifico si se está multiplicando 145 por 3,4, entonces el cálculo está bien.
Le doy Enter. Y así, este también lo reviso. C5 por D15. C5 por D5. Está multiplicando 15 por 10, son 150 y 7,5. Entonces está bien. El IVA me dice multiplicando el subtotal por el 21%. Este subtotal lo tengo que multiplicar por 21%. Entonces voy a hacer una operación. Acá pongo el signo igual a este valor multiplicado por 21 y le pongo el signo porcentaje. Por el 21% me da ese valor. Y ahora arrastro hacia abajo. Valores. Por último, el total, que me dice que sume, calcular el total sumando el subtotal más el IVA. Yo puedo utilizar, esto es igual al subtotal más el IVA, que es esto, gradiente. Esa es la fórmula, E2 más F2, ¿no es cierto? Entonces yo ahora voy a autorrellenar esa fórmula porque acá quiero hacer lo mismo. Esto tengo que multiplicarlo. Y así obtengo la planilla. Bueno, acá le voy a poner un fondo, selecciono, ya tengo completa mi plantilla, solo me falta ponerle el fondo, seleccionar formato de celdas, y en relleno le vamos a poner un relleno gris. Aceptar. Y ya tendría mi plantilla ya terminada, el ejercicio terminado. A esto le voy a agregar ejercicio 5 haciendo doble clic. Ejercicio 5. Y así voy cumpliendo con todos los otros ejercicios que tienen que hacer. Una cosa importante es cuando le aparece, por ejemplo, yo estos valores, esto sé que es cantidad, ¿no es cierto? Estos son precios, subtotal, y estos se quieren representar como si fueran dinero, el precio, ¿no? Entonces yo selecciono esos valores y desde acá puedo aplicarle el signo pesos, que le dan formato de moneda. Le dan formato de moneda y me muestra como si fuera un formato de moneda, como si se tratara de dinero. Pero fíjense que el contenido en realidad sigue siendo 1.5. Yo no le ingreso, no le escribo adelante el signo peso, sino que lo muestra como si fuera un valor monetario en este caso, ¿no? No lo escribo acá, no lo escribo. No se muestra. El contenido en realidad lo que tiene es 1.5, pero te lo muestra como un contenido monetario. Bien, para contrarrestarlo, si quieren usar LibreOffice, yo aquí ya también escribí, básicamente es lo mismo lo que tienen que hacer. Yo puse AR1, autorrelleno, y también me aparece, me autorrellena con el artículo. Los cálculos van a ser los mismos, voy a poner el signo igual a la cantidad vendida por este valor, le doy Enter, autorrelleno, esto es igual a el subtotal por el 21%, el IVA es igual al subtotal por asterisco 21%, 3,15, autorrelleno, y el total es la suma del subtotal más el IVA. Esto es igual a el subtotal, selecciono, más el IVA, le doy Enter.
y también autorrelleno. Entonces ahí yo tengo resuelto, le voy a aplicar formato acá en OpenOffice Calc, que es una herramienta de LibreOffice, o a usted le aparece LibreOffice quizás. Vamos a darle formato. Aquí le vamos a este, así como la herramienta, selecciono, le doy segundo botón del mouse. Acá se llama formatear celdas. En el otro lado, en el Excel se llama formato de celdas, pero acá se llama formatear celdas. Y también me aparece si puedo elegir un número, si va a ser texto, si va a ser la fuente, el color de la fuente, alineación. Ajustar texto automáticamente también vamos a chequearlo para que esto que se ve escondido me lo muestre. Al borde, vamos a aplicarle un borde, seleccionando el borde, y se lo vamos a aplicar tanto exterior como interior. Se le aplica el borde. O se lo muestra, acá se selecciona lo que quieren mostrar. Sin bordes. Solo borde exterior, borde interior y exterior. Borde exterior en todas las líneas interiores. Borde exterior y todas las líneas interiores. Borde exterior sin modificación de las líneas interiores. Vamos a aplicar este, color negro, el borde y el fondo. Vamos a elegir un gris. Y vamos a darle a aceptar. Bien, entonces aquí me puso también, me ajustó el texto, le aplicó el borde, y a esto también lo vamos a seleccionar y vamos a aplicar un borde, segundo botón, formatear celdas, borde exterior sin modificación de las líneas interiores, borde y todas las líneas interiores. Aceptar. Y ahí tengo mi plantilla en Office Calc. Entonces cualquiera de las dos herramientas las pueden utilizar, tienen la misma función. Y vamos a ver lo que es el nuevo tema de que estamos viendo. El nuevo tema se llama referencias relativas y referencias absolutas. Bien. Entonces, el concepto de referencia es cuando nosotros utilizamos una fórmula. Cuando nosotros usamos una fórmula y aparece el signo, por ejemplo, B3, esa es una referencia que me dice que vaya a la columna B, a la fila 3, para obtener y buscar el dato, el valor numérico, lo que yo quiera calcular. Entonces, esa es una referencia a una celda. Y vamos con el ejemplo de que es una referencia relativa. Así como hemos venido estando trabajando. Aquí tenemos 15, 2, 4, 3. Y acá, que en realidad lo muestra en D3, 30 y 12, es el cálculo de multiplicar A1 por B1. Vamos a ver. Bien. Entonces, en esto, ¿qué es una referencia? Decíamos referencia, es cada una de esas celdas, en lugar de, cuando yo hago un cálculo, cada vez que nombro a A1, esto sería una referencia. A1 es una referencia que le dice al programa, vaya a la columna A, fila 1.
voy a la columna A y a la fila 1 y obtengo el 15. Entonces, ese A1 es una referencia relativa a ese valor. Y este B1 también es otra referencia relativa al B, columna B, fila 1, B1. Entonces, esos son referencias relativas. ¿A qué significa relativa? Cuando decimos relativa, es relativa a la posición en donde estoy parado. Yo ahora estoy parado en la celda D1, ¿no es cierto? Estoy parado en la celda D1 y está haciendo ese cálculo. Ahora las referencias siempre van a ser, las vamos a utilizar cuando copiamos una fórmula. Cuando copiamos una fórmula con el controlador de autorrelleno. Si yo a este cálculo lo tengo que bajar abajo, ¿no? Lo tengo que calcular de nuevo acá abajo. En lugar de hacer de nuevo multiplicar 4 y seleccionar uno por uno, como hacíamos en el ejercicio, yo lo escribo una sola vez. Y si acá tengo que hacer el mismo cálculo, autorrelleno. Entonces, cada vez que yo autorrelleno, se me copia la fórmula. Y cuando yo copio la fórmula y si muevo hacia abajo, como estoy parado en la D1, y esto está haciendo referencia a estos valores, si yo voy hacia abajo, esas referencias relativas, si yo me voy hacia abajo, también se van a aumentar en un valor, en una posición. O sea, si yo copio esto hacia abajo, abajo me copia el resultado, me copia esa misma fórmula, pero fíjense que me ha copiado. El A1 se me ha transformado en A2 y el B1 se me ha transformado en B2. Entonces son relativas porque si yo me autorrelleno hacia abajo, se cambia una posición hacia abajo. Si yo me muevo a la derecha, se cambia una posición a la derecha. Cuando yo me muevo hacia abajo, lo que cambian son las filas. Cuando yo me muevo a la derecha, lo que cambian son las columnas. De este A2 y B2 cambian las columnas si me voy a la derecha. Entonces las referencias relativas están apuntando a un valor que cuando yo autorrelleno hacia abajo o a la derecha o arriba, van a cambiar igualmente su posición a un valor a la derecha, un valor hacia abajo o arriba o hacia donde yo me desplace. Por eso se dice que son relativas. Vamos a ver, si yo tengo esta fórmula y yo autorrelleno a la derecha, me da un valor. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que ha cambiado? Cambian las columnas. Todas las referencias que yo tenía como columnas, acá A1, lo que es A1, lo que es A y B, me va a cambiar. Yo estoy sobre la fila 2 y no me he cambiado de fila, ¿no? Entonces, si yo me muevo a la derecha, también se va a incrementar, en lugar de lo que es A, se va a convertir en B. Y lo que es B, se va a convertir en C. Entonces, cuando yo me voy a la derecha, me va a poner B2 por C2. Vamos a ver si es verdad. Ahí es lo que me cambió. B2 por C2. Y fíjense que ¿qué está calculando? Se está moviendo a la derecha también. Todo se desplazó a la derecha. Entonces pone B2 y busca el 3 por C2, que no tiene nada, lo toma como si fuera 0. Y el resultado es 0. ¿No? Entonces, bien, esto entonces es lo que yo hago cuando autorrelleno. Si yo bajo hacia abajo, me va a cambiar todas las referencias relativas a sus correspondientes A1, A2, A3, A4, A5, A6, hasta A19.
y desde B3 hasta B19 me va a cambiar las referencias relativas, cada una de esas referencias. Fíjense, si yo acá me paro, voy a estar apuntando a la A19 por B19. No hay ningún valor, me toma 0. Pero ese es el concepto. Si yo bajo hacia abajo autorrellenando, se me van a cambiar las filas. Las filas son el número, A2, A3, A4, A5, A6. Si voy a la derecha, me cambia la columna. Lo que es A se me convierte en B, C, D, según lo que yo vaya a hacer. Por ejemplo, si acá yo me desplazo a la derecha, vamos a ver. Entonces, esto está multiplicando, este valor es igual a esto por esto. Si yo me desplazo a la derecha, todo se me mueve a la derecha. Y me va a decir que este valor es igual, veo que se desplaza una posición a la derecha. Esto por esto. Y aquí, si yo me pongo aquí, también se corre a la derecha. Esto por esto. Y así. Bien, entonces, eso es relativo. Entonces, ¿relativo a qué? Hacia dónde yo me muevo. Autorrellenando. Si yo autorrelleno hacia abajo, se desplazan las filas en una posición hacia abajo. Si yo me desplazo a la derecha, se desplazan las columnas en una posición a la derecha. Si yo me desplazo 2 lugares, se van a desplazar 2 lugares. Si yo me desplazo 19 lugares, se van a desplazar 19 posiciones de la fila cuando me voy hacia abajo. Entonces, lo que necesitamos hacer, en algunos casos, yo voy a necesitar una referencia absoluta en lugar de relativa. Entonces, lo que yo estoy viendo de relativa, vamos a ver lo que es una referencia absoluta. La referencia absoluta yo por acá tengo un 2, yo quiero hacer la multiplicación de 2 por 15, y después quiero multiplicar 2 por 8. Entonces yo acá vamos a probar haciendo el cálculo, como dice acá voy a calcular que esto es igual a 2 asterisco por 15. Entonces yo me veo tentado acá, si quiero hacer el cálculo 2 por 8, bueno, voy a creer que si autorrelleno hacia abajo y hago con el cálculo, pero me da 0, como 2 por 8 es 0, no, hay algo que está mal. Entonces voy a esa celda, me paro en la fórmula y veo que está multiplicando, me está multiplicando A2 por A8, pero yo quiero que sea A1, no que sea A2, ¿no? Entonces yo acá, para hacer este cálculo, cuando yo tengo un valor acá que quiero que se multiplique por todos los otros valores, este valor no quiero que cambie, quiero que siempre vaya a buscar en A1. Yo estoy colocando acá en esta casilla, no estoy colocando, quiero que siempre sea ese valor, el valor que yo coloque acá, multiplique por todos los otros. Entonces yo ya no voy a utilizar una referencia relativa. En este A1, yo quiero que siempre sea A1, por más que yo copie a la izquierda, a la derecha, lo que sea, yo voy a buscar el valor en A1. ¿Y cómo hago una referencia absoluta? Ingresando el signo pesos delante de la columna e ingresando el signo pesos delante de la fila, de la que yo no quiero que cambie. La referencia que yo no quiero que cambie se llama ahora absoluta y no me va a cambiar cuando yo autorrellene. A esto yo le doy Enter
y ahora selecciono, y ahora sí voy a rellenar hacia abajo, y vieron que aquí me está multiplicando 2 por 8. ¿Qué pasó? Yo me bajé hacia abajo, y aquí estoy apuntando, tengo dos referencias. Una referencia absoluta que es A1, pesos A y pesos 1, y una referencia relativa que es A3, donde A3 es relativa, ese sí me va a cambiar cuando yo autorrellene, es relativo a cómo yo me desplazo con el controlador de autorrelleno. Entonces, si yo reviso acá, cuando bajé y autorrellené hacia abajo, el A1 sigue siendo A1 y el A, en lugar de A3, se me cambió a A4. Entonces, esta es una referencia relativa y esta es una referencia absoluta. Y así. Entonces, cada vez que yo tengo un valor que no quiero que cambie, le tengo que aplicar una referencia absoluta. Y los ejercicios que van a ver con referencia absoluta y relativa, están los ejercicios del ejercicio 7, y acá explica qué es lo que yo tengo que utilizar para hacer. Generalmente cuando hacen una planilla van a tener un valor como suelto en algún lugar, ese valor independiente que digamos que está por acá en algún lado, que no está formando parte de la planilla, ¿no? Lo voy a utilizar, y a ese generalmente voy a utilizar haciendo lo que sea una referencia absoluta, porque yo no quiero que me cambie el B4, siempre sea B4, que vaya a buscar a B4 el valor. Acá yo quiero que me cambie, por ejemplo, voy a multiplicar este valor por este valor, pero este valor voy a querer que cambie, entonces va a ser relativo. Y este valor que no quiero que cambie va a ser absoluto. El B4 va a ser pesos B, pesos 4 por B10. Aquí yo voy a colocar esto es igual a pesos B, pesos 4 por B10. Y ahí voy a poder autorrellenar hacia abajo, haciendo el cálculo de los dólares o dividiendo. Hay una opción que se utiliza F4 para colocar el signo peso, pues yo los puedo escribir manualmente, ¿no? Pero lo voy a borrar, pues yo necesito, antes de copiar la fórmula con el controlador de autorrelleno, yo selecciono ese A1 y con mi teclado presiono F4. Cuando presiono F4, automáticamente me convierte esa referencia en una referencia absoluta. Esta es una referencia relativa, esta es una referencia absoluta. Y ahí entonces hago el autorrelleno hacia abajo. Y si yo sigo autorrellenando, por ejemplo, por más que me vaya a la derecha, por ejemplo, vemos que es lo que el A1 siempre va a estar multiplicando, buscando en el A1, pero acá B4 me cambió porque es relativo. El B3 era relativo, entonces me cambió el A4, digo que estamos en A4, cambió a B4, por columna se cambió. ¿No? O sea, acá tengo peso 1 por A4, y acá tengo peso 1 por B4. Pero acá no tengo ningún valor, entonces solo le quiero mostrar que las relativas cambian de columna y las absolutas siempre están apuntando al mismo valor por más que yo cambie. Bien, entonces son los ejercicios que tienen que hacer. Tienen, por un lado,
¿Qué es lo que deberían hacer para obtener la cotización? De acuerdo a esto, que esto yo no quiero que cambie, van a utilizar una referencia absoluta. Y después les muestro cuál sería el valor que se está obteniendo. Y aquí le explica cómo calcular cada uno de estos valores. Tienen que leer ahí bien cómo calcular. Acá le dicen multiplicando, haciendo el costo. Y ustedes van a determinar qué valor es lo que yo quiero que sean absolutos. Bueno, estos los que están acá separados, seguramente si yo los involucro aquí en un cálculo, a este valor que sería B9, por ejemplo, a esa referencia debería ser absoluta porque yo no quiero que cambie. Siempre quiero que vaya y venga a multiplicar por este valor. Al igual que en otro cálculo, podría ser por este otro valor. Entonces tienen los ejercicios y la forma de poder comprobar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Aquí también tengo una planilla donde seguramente en algún lado de esto voy a multiplicar por estos valores. A este valor que está aquí en forma suelta, necesito colocarle el signo pesos. A la referencia, sería B3 o B4, tengo que anteponerle el signo pesos en la referencia. Ahí tienen el valor resuelto como para que puedan revisar si lo han hecho bien o lo están haciendo mal. Bueno, en Calc, en OpenOffice Calc, cuando quieran colocar una referencia absoluta, no va a ser este caso, pero por ejemplo, seleccionan y les ponen Shift más Control mayúscula, F4 creo que es. Según lo que... para que les ponga directamente el peso de esta es mayúscula más F4, dice. Mayúscula más F4. Justo acá. Ahí está. Y les pone el signo pesos delante de la columna y delante de la fila. Para los que usan Calc, mayúscula y F4, y en Excel es F4. Para que les auto rellene o le ponga directamente, lo convierta en una referencia absoluta a la referencia que ustedes seleccionen. Bien, bueno, esto va a estar subido a plataforma, el ejercicio para que ustedes lo puedan hacer y la actividad para que ustedes puedan subir después la correspondiente tarea que tienen. Nos estamos viendo hasta la próxima clase. Que tengan muy buenas tardes.